Desde el primer día de clases en la universidad, Sergio supo que nunca olvidaría a Sofía. No era solo su apariencia encantadora, su vibrante cabellera roja, sus intensos ojos azules, una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente, sino la forma en que parecía pertenecer al mundo de una manera que él jamás había logrado. Mientras ella transitaba entre grupos, haciendo amigos con facilidad y conversando en varios idiomas como si fuera lo más natural del mundo, Sergio se limitaba a observarla a lo lejos. Sabía que nunca tendría el valor de hablarle más de lo estrictamente necesario. Su mundo era distinto. Él comprendía ecuaciones complejas, cálculos abstractos, fenómenos que pocas personas podían entender, pero cuando se trataba de relaciones humanas, se sentía perdido. Sofía parecía haber nacido para brillar, mientras él siempre había sido una sombra. Por eso aceptó su posición. Nunca intentaría nada con ella. Nunca rompería la ilusión de que, tal vez, si las cosas fueran distintas, él podría tener una oportunidad. Y así los años pasaron. Sergio acompañó a Sofía a la distancia durante toda la universidad. La veía en los pasillos, rodeada de compañeros, siempre sonriendo, siempre envuelta en alguna conversación interesante. Mientras él pasaba sus días encerrado en laboratorios y sumergido en libros de física matemática, ella parecía aprovechar cada instante, cada experiencia universitaria al máximo. Y eso solo reforzaba su convicción de que jamás podría formar parte de su mundo. Se contentaba con observarla, con imaginar posibilidades que nunca se harían realidad. En el fondo, Sergio sabía que su inseguridad era el mayor obstáculo. No era solo el miedo al rechazo, era el temor de destruir la ilusión que había creado. Y entonces, cuando ella anunció su compromiso con Arturo, supo que su tiempo se había acabado. Sofía seguía adelante con su vida y él necesitaba hacer lo mismo. Enterró sus sentimientos, se entregó a los estudios y decidió que olvidaría esa pasión silenciosa. Sin embargo, por más que lo intentara, Sofía nunca salió realmente de su mente. Los años pasaron y Sergio siguió su trayectoria académica con dedicación. Consiguió una posición como profesor asistente en la universidad, continuando su investigación con números y teorías que comprendía mucho mejor que las emociones humanas. Sofía, por otro lado, parecía haber construido la vida perfecta. Casada con Arturo, un joven de buena apariencia y de familia tradicional, daba la impresión de haber encontrado exactamente lo que quería. Al menos, eso era lo que las redes sociales y los comentarios de la gente hacían parecer. Sergio nunca tuvo el valor de preguntar directamente sobre ella a nadie, pero de algún modo siempre se enteraba de las novedades. Se forzó a aceptar que aquella historia nunca existiría más que en su cabeza. Entonces, en un día cualquiera, todo cambió. Mientras caminaba por la plaza de la ciudad, después de una reunión monótona en la universidad, vio a Sofía sentada sola en un banco. En sus brazos, un bebé pequeño dormía plácidamente. Pero no fue eso lo que lo impactó. Lo que lo paralizó fue la expresión de ella. Una mirada vacía, perdida, cansada. Sofía parecía alguien completamente diferente de la mujer que él había conocido. Sergio vaciló por un momento. Durante años se había imaginado reencontrándose con Sofía, pero nunca de esa forma, nunca viéndola tan destrozada. Sabía de los rumores que circulaban por la ciudad. Todos sabían. Su bebé había nacido con rasgos muy distintos a los de Arturo y pronto comenzaron los chismes. La familia del marido no lo aceptó. Toda la ciudad murmuraba y Sofía, antes tan querida, se convirtió en objeto de miradas desconfiadas. Ahora, al verla allí, sola, abrazando a su hijo como si fuera lo único que le quedara, Sergio sintió algo revolverse en su interior.
No sabía si era indignación, compasión o simplemente un deseo incontrolable de ayudarla. Pero antes de que pudiera pensar mejor, ya se estaba acercando a ella. «¿Sofía?», la llamó, con una voz más baja de lo que pretendía. Ella levantó lentamente la vista, tardando unos segundos en reconocerlo. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos se abrieron ligeramente, pero pronto su expresión se suavizó. «Sergio», dijo, con la voz entrecortada, como si no supiera si debía sentirse aliviada o aún más avergonzada. Sergio se sentó a su lado, intentando ignorar el nudo que se formaba en su pecho. Estar tan cerca de ella después de tantos años resultaba extraño, pero lo que más le molestaba era la tristeza evidente en su rostro. «Hace tanto tiempo», murmuró Sofía, forzando una sonrisa que no pudo ocultar su desaliento. Él solo asintió, sin saber exactamente qué decir. El silencio entre ambos era denso, cargado de recuerdos y preguntas no formuladas. Pero entonces notó cómo ella sostenía al bebé, como si temiera que alguien se lo arrebatara. Eso quebró algo dentro de él. «¿Estás bien?», preguntó, aún sabiendo la respuesta. Sofía soltó una risa amarga. «No», fue lo único que pudo decir. Sintió un dolor aún mayor en el pecho. Ella lo miró por un momento, como sopesando si debía continuar, y luego suspiró. «Arturo me echó de casa. Su familia me odia. Mi propia familia no sabe qué hacer». Su voz temblaba, y Sergio comprendió que nadie realmente había extendido una mano para ella. Sergio respiró hondo, intentando asimilar todo lo que acababa de oír. Siempre supo que Sofía era fuerte, pero allí, frente a él, parecía al borde de un colapso. «¿Y tú? ¿Qué crees que pasó?», preguntó, más por instinto que por estrategia. Sofía bajó la mirada, observando al hijo, y su expresión se suavizó por un instante, pero pronto volvió a la realidad. «No lo sé, Sergio. Simplemente no lo sé». Había una angustia genuina en su voz. «Yo nunca le fui infiel a Arturo, lo juro. Pero la prueba de paternidad demostró que él no es el padre». Tragó saliva, como si esa misma frase la estuviera destrozando un poco más. «Nadie me cree. Ni siquiera yo. Sé qué pensar». Sergio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso no tenía sentido. No sabía mucho sobre genética, pero sabía que la biología podía ser compleja. Y de algún modo, sentía que había algo allí que nadie había considerado. «¿Y si hay otra explicación?», sugirió, pero Sofía solo dejó escapar un suspiro pesado. «Si existe, no sé dónde encontrarla». Sergio guardó silencio por un momento, observando a Sofía mientras acomodaba al bebé en sus brazos. Parecía agotada, como si cada día fuese una batalla constante contra el peso de las sospechas y las miradas de juicio. Él no era experto en genética, pero su mente analítica no podía ignorar la sensación de que faltaba una pieza en aquel rompecabezas. «Sofía, sé que ahora parece imposible, pero ¿y si esto no se trata de una infidelidad?». La expresión de ella se endureció. «¿Qué más podría ser, Sergio?». Su voz era amarga, pero también cargada de un rayo de esperanza. «Los médicos hicieron la prueba de paternidad. Arturo no es el padre. ¿Cómo podría explicarlo de otra manera?». Sergio respiró hondo. La genética puede ser extraña. A veces, características de antepasados lejanos reaparecen después de generaciones. El bebé puede haber heredado algo de alguien de la familia de Arturo. Sofía lo miró largamente, procesando la información. «¿Crees que es posible?». Había un brillo en sus ojos, una mezcla de desconfianza y desesperación. Sergio sabía que no podía prometer nada, pero sentía que valía la pena intentarlo. «Solo hay una forma de averiguarlo», dijo. Sofía vaciló antes de asentir. No tenía nada más que perder. Si había alguna posibilidad de demostrar su inocencia, debía aprovecharla. Sin embargo, investigar la propia ascendencia y la de Arturo no era tarea sencilla. Las familias tradicionales suelen guardar secretos y los antepasados son un territorio nebuloso cuando nadie está dispuesto a hablar de ellos.
Mi madre siempre dijo que nuestra familia venía de España. Solo eso, murmuró Sofía, frunciendo el ceño. Nunca hablaron de otra cosa. Sergio cruzó los brazos, pensativo. ¿Y qué hay de la familia de Arturo? Sofía suspiró. Están obsesionados con la pureza de la ascendencia española. Nunca mencionaron otra procedencia. La palabra pureza le incomodó a Sergio. Entonces, tal vez sea exactamente eso. Algo que la familia de él nunca quiso admitir. La idea resultaba incómoda, pero tenía sentido. La única forma de descubrirlo era revisando documentos antiguos, hablando con parientes y tratando de trazar el árbol genealógico. Era una investigación difícil, pero si había algo oculto, Sergio sabía que debía hallarlo. Y, en el fondo, Sofía comenzó a comprender que quizá nada era como le habían contado. La búsqueda comenzó con documentos antiguos. Sergio contactó a un amigo que estudiaba genealogía y consiguió algunas pistas sobre la familia de Arturo. Lo que encontraron fue sorprendente. Registros indicaban que el abuelo paterno de Arturo había nacido en una región del país conocida por su mestizaje. Los apellidos encontrados en los documentos no coincidían exactamente con la línea española pura que su familia siempre había alegado tener. «Esto aún no prueba nada», murmuró Sofía, mordiendo su labio inferior. Pero Sergio vio en sus ojos el destello de la curiosidad. «No lo prueba, pero sugiere», respondió. «Si conseguimos más información sobre sus antepasados, quizás encontremos alguna conexión con la herencia genética de tu hijo». Sofía seguía dudando. Después de todo lo vivido, temía crear esperanzas solo para verlas destrozarse de nuevo. Pero Sergio no iba a rendirse. Veía la lógica en ello. Y más que eso, veía la oportunidad de ayudarla. «Necesitamos hablar con alguien de su familia», concluyó. Conversar con la familia de Arturo sería complicado. Ya habían rechazado a Sofía y no estaban dispuestos a ayudarla. Sin embargo, había alguien que podría ser útil: la abuela materna de Arturo, una señora de casi 90 años que vivía alejada de la ciudad. Sofía dudó en buscarla. «Nunca me ha gustado», dijo apretando al bebé contra su pecho. «Pero si hay alguien que pueda saber la verdad, es ella». El encuentro fue tenso. La anciana recibió a Sofía con frialdad, pero al ver al bisnieto, su expresión cambió. Su mirada se posó en el bebé durante largos segundos, como si reconociera algo familiar. «Tiene ojos parecidos a los de mi padre», murmuró casi para sí misma. Sergio intercambió una mirada con Sofía. «¿Tu padre?». La anciana suspiró. «Mi padre era un hombre bueno, pero en aquella época era difícil ser diferente». Sofía sintió el corazón acelerarse. La verdad que la familia de Arturo siempre había escondido estaba ahí, en la memoria de una anciana que guardaba secretos del pasado. Con insistencia, la abuela de Arturo reveló un secreto que la familia había enterrado hacía décadas. Su padre, bisabuelo de Arturo, no era descendiente de españoles puros, como todos creían. Era hijo de una mujer afrodescendiente que, siendo niña, había sido enviada a vivir con parientes lejanos. Para mantener las apariencias y evitar cuestionamientos, su historia fue borrada, y la familia reinventó su origen. Sofía se quedó en shock. Durante todo ese tiempo, la verdad había estado allí, oculta tras mentiras convenientes. El bebé había heredado rasgos de un pasado que la familia de Arturo intentaba borrar. «¿Pero por qué?», preguntó Sofía con la voz temblorosa. La abuela suspiró, cansada. «Porque en aquella época, admitir que éramos descendientes de africanos significaba enfrentar prejuicios. Mi padre decidió ocultar su origen para protegernos, y con el tiempo, la mentira se convirtió en la única historia que conocíamos». Sergio escuchaba atentamente. Sabía que ese descubrimiento lo cambiaba todo. Sofía no había engañado a Arturo. El hijo era suyo, pero la propia familia de él
se negaba a aceptar la verdad. Armada con la revelación, Sofía decidió enfrentar a Arturo. Con pruebas documentales y el testimonio de su abuela, esperaba que, finalmente, él aceptara la verdad. Pero lo que encontró fue algo aún más cruel de lo que había imaginado. «Eso no cambia nada», dijo Arturo fríamente cuando ella presentó la información. «La prueba de paternidad indicó que él no es mi hijo». Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Pero lo es. La genética de tu familia lo explica todo». Arturo cruzó los brazos. «No importa. Lo que importa es lo que la gente cree. Yo no voy a criar a este niño». Sofía comprendió en ese instante que para él la verdad nunca importó. Prefería abandonar a su propio hijo antes que admitir que su linaje no era tan puro como siempre había proclamado. Eligió la mentira, el prejuicio, el orgullo por encima de lo correcto. Y Sofía, por más que le doliera, decidió liberarse. «Entonces, nunca me amaste», susurró. Arturo no respondió. No era necesario. Sofía se dio la vuelta y se fue. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba al mando de su propia vida. Sofía salió de la casa de Arturo sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Nunca quiso creer que él fuera capaz de rechazar a su propio hijo simplemente para mantener una imagen. Pero ahora estaba claro. No importaban los hechos, la ciencia o la verdad. Arturo prefería sostener una mentira a enfrentar la realidad. Y ante eso, Sofía finalmente comprendió que ya no había nada que pudiera hacer. Durante semanas luchó por demostrar su inocencia, por recuperar algo que, en el fondo, nunca le había pertenecido. Ahora lo veía con claridad. Arturo no era el hombre con el que quería pasar el resto de su vida. Cuando Sergio la encontró esa noche, ella aún intentaba procesar todo. Estaba sentada en un banco de la plaza, exactamente donde él la había visto por primera vez después de tanto tiempo. El bebé dormía en su regazo y ella miraba el cielo, como buscando respuestas. Él se sentó a su lado, en silencio. No hacía falta hablar. Él la entendía. Después de unos minutos, ella habló, sin apartar la mirada de las estrellas. «Lo he perdido todo». Sergio respiró hondo antes de responder. «Tal vez te hayas librado de lo que nunca debió haber sido tuyo». Las palabras de Sergio quedaron suspendidas en el aire y por un momento Sofía sintió algo diferente. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo intentando encajar en la vida que todos esperaban de ella que no se dio cuenta de cuánto se había perdido en el camino. Ahora, ante el rechazo definitivo de Arturo, solo le quedaba un camino. El propio. Pero, ¿qué significaba eso? ¿A dónde? ¿Iría a partir de ahí? ¿Cómo recomenzar de cero, con un bebé en brazos y el peso del juicio de toda una ciudad? Sergio parecía leer sus pensamientos. «No tienes que descubrirlo todo ahora», dijo con calma. «Solo da un paso a la vez». Ella suspiró, sintiendo el cansancio apoderarse de su cuerpo. «¿Y si no sé hacia dónde ir?» Sergio se encogió de hombros, esbozando una leve sonrisa. «Entonces inventa un camino nuevo». Por alguna razón esas palabras le brindaron más consuelo que cualquier otra cosa que hubiera oído en los últimos meses. Por primera vez, Sofía consideró la posibilidad de que su vida no había terminado. Solamente estaba comenzando. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para Sofía. Tuvo que encontrar un nuevo lugar donde vivir, reorganizar su vida y, sobre todo, reaprender a confiar en sí misma. El apoyo de Sergio fue esencial en ese proceso. Se convirtió en una presencia constante, ayudando en lo que podía sin pedir nada a cambio. Al principio, Sofía sentía vergüenza de aceptar ayuda, pero con el tiempo comprendió que él no estaba allí por lástima ni obligación. Simplemente quería estar. Sergio, por su parte, nunca se había sentido tan cercano a alguien como ahora. Pasar tiempo con Sofía ya no era solo una lejana fantasía, era algo real.
Conocía sus miedos, sus inseguridades, sus dolores y sobre todo comenzó a ver la fortaleza que habitaba en ella. Sofía ya no era la misma mujer que él admiraba desde lejos en la universidad. Era más fuerte, más resiliente. Y cuanto más la conocía, más se daba cuenta de que lo que sentía por ella no era una simple admiración del pasado. Era algo mucho más profundo. La ciudad seguía murmurando sobre Sofía, pero ella aprendió a ignorarlo. Su enfoque ahora estaba en reconstruir su vida. Encontró un pequeño apartamento y comenzó a dar clases particulares de idiomas para mantenerse. No era el futuro que había imaginado para sí misma, pero por primera vez tenía control sobre su vida. El bebé crecía saludable y cada día a su lado hacía que todas las dificultades parecieran menores. Sergio seguía a su lado, ayudando siempre que podía. Con el tiempo, él se convirtió en algo más que un amigo. Era la persona en quien ella confiaba, con quien podía ser completamente honesta. Una noche, mientras conversaban después de un largo día, Sofía lo miró con una expresión que él nunca había visto antes. «Siempre estuviste aquí, ¿verdad?» Sergio guardó silencio por un momento antes de responder. «Siempre quise estar». Por primera vez, Sofía no se sintió sola, y por primera vez vio a Sergio de manera diferente. Pasaron los meses y la conexión entre ambos se fortaleció. No fue algo repentino, no hubo un instante exacto en que todo cambiara, pero poco a poco, Sofía se dio cuenta de que Sergio era más que un amigo. Era alguien que se preocupaba de verdad, alguien que nunca intentó controlarla ni moldearla para encajar en sus expectativas. Simplemente la aceptaba tal como era. Y así, una noche, mientras estaban sentados en la sala de su apartamento, Sergio hizo algo inesperado. Tomó su mano. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. Sofía lo miró, sorprendida, pero no retiró la mano. Al contrario, sintió que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. «No sé si estoy lista para esto», susurró. Sergio sonrió levemente. «No necesitas estarlo. Yo esperaré». En ese instante, Sofía supo que no tenía por qué tener miedo, porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba a su lado no para sostenerla, sino para caminar junto a ella. El tiempo siguió su curso y Sofía encontró fuerzas donde creía que ya no quedaba nada. Reconstruyó su vida, aprendió a ser madre y, sobre todo, volvió a amarse a sí misma. El pasado con Arturo se convirtió en un recuerdo lejano, un capítulo cerrado, y a su lado, Sergio permaneció. Nunca apresuraron nada. Todo sucedió de manera natural, en el momento justo. Un día, Sofía se despertó y se dio cuenta de que era feliz. No la felicidad superficial que había sentido antes, tratando de encajar en un molde que nunca fue hecho para ella, sino una felicidad genuina y serena. Miró a Sergio, quien estaba en la cocina preparando café, y sintió algo calentar su pecho. El amor, se dio cuenta, no se componía de grandes declaraciones ni de gestos cinematográficos. Se trataba de presencia, constancia y apoyo incondicional. Y en ese momento supo que había encontrado aquello que había buscado tanto tiempo. No en los lugares obvios ni en las promesas vacías de un matrimonio perfecto, sino allí, al lado de alguien que siempre había estado cerca, esperando pacientemente a que ella lo notara.